Saludos, mi nombre es Denis Severino, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es el circuito eléctrico y la aplicación de la ley de Ohm. Este trabajo se desarrolla para cumplir con la asignatura del Laboratorio de Física dirigida por la profesora Dayana Pérez. ¿Qué es un circuito? Este es un sistema por el que circula corriente eléctrica. Podemos ver en la representación un encendedor y un foco. Este encendedor está conectado al foco por unos cables. Estos tres elementos, encendedor, foco y cables, con el complemento de la energía eléctrica, se produce un circuito. Aquí tenemos el ejemplo de un circuito simple. Aquí tenemos un tablero de control, tenemos un grupo de bombas de agua, en este caso, que están conectados al tablero por medio de una serie de cables. Este sería un ejemplo de un circuito eléctrico ya a nivel industrial. Aquí tenemos un control remoto muy comúnmente utilizado para los automatismos de los portones. Dentro de este control remoto hay un circuito eléctrico y aquí podemos ver el portón. Aquí está el motor que recibe la señal del control remoto. Dentro del motor está la tarjeta electrónica que recibe la señal del control y la convierte en otro tipo de señales, que es la que permite que el portón haga su trabajo. Esto es un ejemplo de circuito eléctrico. ¿Cuáles son las partes de un circuito eléctrico? En primer lugar tenemos las fuentes de tensión. Estas son las que proporcionan la energía eléctrica o corriente al circuito. Como fuente de tensión tenemos a las pilas, a las baterías, a los generadores, a las placas fotovoltaicas o a las fuentes de alimentación. En segundo lugar tenemos a los conductores, que son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica y que ofrecen poca o ninguna resistencia al flujo de los electrones. Como conductores tenemos los cables que podemos encontrar en los circuitos, las conexiones que se pueden encontrar dentro de los circuitos. Como receptores tenemos las lámparas o diodos, zumbadores, motores, resistencias, altavoces. Estos son elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto, como puede ser la iluminancia, sonido, movimiento, resistencia, así como otros. Tenemos los elementos de control como interruptores, pulsadores, microinterruptores, conmutadores y relés. Estos dispositivos permiten abrir o cerrar el circuito, permitiendo o evitando el paso de la corriente. Tenemos los elementos de protección, que pueden ser los fusibles, las tomatierra, interruptores diferenciales, los cuales protegen al circuito de sobrecargas de tensión y al operador de posibles accidentes. Y por último tenemos la intensidad de corriente, que podemos ver aquí en el diagrama con estas flechas de color azul que indican el viaje que realiza la corriente a través de los conectores hacia los elementos. La ley de Ohm es la ley básica para los circuitos eléctricos. Esta establece que la intensidad de corriente que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. En esta expresión podemos ver unas variables. La primera sería la intensidad, la cual es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Esta la expresamos con la unidad amperios y la denotamos con la letra A. La segunda variable sería tensión o voltaje o diferencial de potencia.
la cual es la fuerza que se ejerce sobre los electrones que suministra la carga eléctrica para que circule a través del material conductor. Esta variable la conocemos con la unidad voltios y la denotamos con la letra B. Por último tenemos la resistencia, que es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conductor. Esta variable la identificamos con la palabra ohmios y la denotamos con la letra omega. Si llevamos este planteamiento teórico a un planteamiento matemático, este sería el siguiente: B va a ser igual a I por R. Aquí tenemos un ejemplo, un circuito sencillo. Hay una fuente de poder de 12 voltios, tenemos una resistencia de 2 ohm. ¿Cuál sería la intensidad de corriente que viaja por los conductores cuando el circuito está cerrado? Nos vamos a la fórmula. Nos vamos a la fórmula, hacemos el despeje de la fórmula, ya que tenemos que buscar el valor de I. I va a ser igual a B entre R. Hacemos el cambio de las variables por los datos. I va a ser igual a 12 voltios entre 2 ohm. Y como resultado vamos a tener que I va a ser igual a 6 amperes. Veamos un ejemplo. Se conecta una resistencia de 45 ohm a una pila de 9 voltios. Calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito. Entonces tenemos la fuente de 9 voltios, tenemos la resistencia de 45 ohm, tenemos que conseguir encontrar el valor de I. Planteamos la fórmula, B va a ser igual a I por R. Hacemos el despeje de la fórmula, I va a ser igual a B entre R, hacemos el cambio de los datos, I va a ser igual a 9 voltios entre 45 ohm. Como resultado vamos a tener que I va a ser igual a 0,2 amperes. Tenemos otro ejemplo, el cual nos plantea calcular la intensidad de corriente de un circuito compuesto por una resistencia de 1,2 kilo ohm y una fuente de alimentación de 12 voltios. Planteamos la fórmula, B va a ser igual a I por R. Hacemos el análisis de las unidades, que nos están dando unas unidades abreviadas, una forma cómoda de trabajar las unidades, que nos dicen el valor de la resistencia es 1,2 kilo ohm. Un kilo equivale a 1000 unidades, un kilo ohm va a equivaler a 1000 ohm, quiere decir que 1,2 kilo ohm equivale a 1200 ohm. Nos devolvemos acá a la fórmula, hacemos el despeje, hacemos el cambio de las variables. I va a ser igual a 9 voltios entre 1200 ohm, dándonos como resultado que I va a ser igual a 7,5 por 10 a la menos 3 amperes. Para poder llevar esta expresión a una expresión de unidad fácil de manejar, nos vamos aquí a este estudio de unidades. Micro va a ser igual a 0,001 unidades. Un microamper va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 amperes. Nos traemos este 7,5 por 10 a la menos 3 amperes, lo llevamos a micro. Entonces el resultado de I va a ser igual a 7,5 microamperes. Aquí tenemos otro ejemplo: calcular el valor de la resistencia de una bombilla de 230 voltios, sabiendo que al conectarla circula la intensidad de corriente de 0,2 amperes. Aplicamos la fórmula, B va a ser igual a I por R. Hacemos el despeje, R va a ser igual a B entre I. Hacemos los cambios de las variables. R va a ser igual a 230 voltios entre 0,2 amperes. Y tenemos como resultado que R va a ser igual a 1150 ohm.
que tenemos un último ejercicio, por ejemplo, por un circuito con una resistencia de 150 ohm circula una intensidad de 100 microamperes. Calcular el voltaje de la fuente de alimentación. Aplicamos la fórmula, B va a ser igual a I por R. Hacemos el análisis de las unidades que nos están dando. Un micro equivale a 0,001 unidades. Un microampere va a equivaler a 1 por 10 a la menos 3 amperes. Quiere decir que 100 microamperes va a equivaler a 0,1 amperes. Nos vamos a la aplicación de la fórmula. B va a ser igual a 100 microamperes por 150 ohm. Acomodamos las unidades. B va a ser igual a 0,1 amperes por 150 ohm. Como resultado vamos a tener que el valor del voltaje en este circuito es de 15 voltios. Bueno, con esto damos por terminado esta exposición de circuito y ley de Ohm. Espero haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.